Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y esta es una semana de pocas referencias económicas en el mundo y estamos muy adentro de las fiestas decembrinas. Sin embargo, bueno, pues sí hay temas importantes que comentar. Si hablamos de los mercados, les diría que fue una semana singular. Empezó muy mal, con un lunes muy negro, provocado fundamentalmente por Omicron, que va a ser un poco parte del tema que vamos a tratar el día de hoy, y la rápida expansión que está teniendo este virus alrededor del mundo y lo que esto puede generar. Pero bueno, tuvimos un lunes verdaderamente negro, con bajas de más de 2% en las bolsas asiáticas, norteamericanas, europeas, etcétera. Sin embargo, después los mercados se moderaron, es más, subieron en forma importante, revertieron las pérdidas y al final resulta ser una semana ligeramente positiva. También ese mismo lunes se dio la noticia de que en el Congreso de Estados Unidos un demócrata de nombre Manchin, ¿no?, se oponía al plan del presidente Biden, lo cual era suficiente para detener un programa de gasto social de 1.75 trillones de dólares, o sea que no es menor cosa, ¿no? Trillones en anglosajón. Al final de la semana se sentía que, por lo menos a dichos del propio Biden, que pues a lo mejor podría convencer a esta persona para que este tipo de gasto tuviera su efecto, y eso no cabe duda impulsaría la economía de los Estados Unidos. Pero eso es lo que tuvimos en los mercados. Hay que comentar que el que sí tuvo una apreciación importante en la semana fue el peso mexicano con respecto al dólar. No así, bueno, la lira turca parecía montaña rusa y vamos a platicar tampoco un poco lo que está sucediendo con esa moneda y con el presidente Erdogan, que le encanta estarle metiendo la mano al Banco Central de su propio país. Pero eso es lo que tuvimos en los mercados. Ahora bien, el tema central de la semana, sin lugar a dudas, fue Omicron. Jorge, ¿cómo estás? Adelante con el tema. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, efectivamente, terminamos la semana pasada con decisiones de política monetaria en la mayoría de los bancos centrales del mundo. Todos están encaminados a ser más restrictivos porque tienen la preocupación que hay sobre la inflación. Sin embargo, pues vivimos momentos muy interesantes de cara al próximo año. La percepción de que la recuperación económica persista es positiva. La percepción de que vamos a entrar a una mejor normalidad el año que entra es positiva. Sin embargo, hay muchos riesgos en el entorno y los riesgos principales es que se mantiene la pandemia, que vemos nuevos brotes, que vemos nuevas posibilidades de restricción, que no termina de llegar a una normalidad completa, y esto dificulta la posibilidad de resolver rápidamente los cuellos de botella que tenemos en las industrias a lo largo del mundo. Entonces, cuando escuchamos que una variante como Omicron es mucho más contagiosa, ya es la número 1 en contagios nuevos en Estados Unidos, ya está preocupantemente interna en el Reino Unido, e incluso empieza a infectar a los que ya están vacunados, pone a todos un poco en cautela y genera esta volatilidad en los mercados financieros. Pues sí, vemos además la reacción de los países ha sido muy dispareja, ¿no? Vemos a los Países Bajos en Holanda cómo hicieron un cierre total de actividades, ¿no? Cerraron las actividades durante un mes. En el Reino Unido las restricciones también van en aumento. En España se habla también de nuevas medidas para impedir la movilización, ¿no? Hay provincias como Cataluña que toman reacciones mucho más fuertes que las que se toman en Madrid. En Estados Unidos vemos cómo han crecido las infecciones, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, que hace un mes estaba en condiciones francamente buenas, de repente ya se convirtió en un gran problema y han tenido que volver a cerrar teatros y una serie de actividades que antes estaban permitidas, ¿no? Entonces esto además
a la luz de las fiestas y el gasto que se hace en diciembre, bueno, pues sí preocupa a muchos gobiernos, ¿no? Vemos en el caso de México que no le han dado la importancia que yo creo que sí tiene el tema, pero yo tengo la impresión de que aquí va a llegar y va a llegar con fuerza, igual que en todos lados, ¿no? Así es cosa de semanas, así va a pasar. La buena noticia y que terminó favoreciendo a los mercados es que están llegando información cada vez más sólida de que este tipo de variante no es mortal o es menos mortal que las anteriores. Están llegando menos hospitalizados. Sí, la gente está hospitalizando, pero está muriendo menos. Y esto, bueno, de alguna manera, pues tranquiliza y no lo pone tampoco en un tema de exageración o en un tema de preocupación total. Así es. Luego platícame, en Estados Unidos, además de Omicron, vino el tema de este paquete de gasto social. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es muy importante por lo que comentamos al principio. Todos estamos a la espera de que la recuperación todavía sea suficientemente importante para acercar el gap que hay o la brecha que hay entre los niveles o el camino que tenía todo el mundo de crecimiento económico antes de la pandemia. Necesitamos crecimientos altos. Y entonces queremos asegurar que esto suceda. Y principalmente nos fijamos en Estados Unidos, que normalmente es el motor principal del mundo. Y entonces estos esfuerzos que está haciendo el gobierno norteamericano por incentivar la infraestructura, incentivar la economía de tal forma que mantenga un crecimiento entre el 4 y 5% el año que entra, son vitales para todos. Entonces, cuando escuchamos que están dificultándose la aceptación de estos estímulos, pues a todos nos pone un poco nerviosos, en especial a los mercados financieros. Muy bien, pasemos a México. En México hacía mucho que no teníamos una buena noticia y la tuvimos el jueves con el dato de la inflación de la primera quincena de diciembre, ¿no? Que salió en 0.10. ¿Por qué no comentas alrededor de esto? ¿Podríamos pensar que vimos el pico de inflaciones ahora en diciembre o tú crees que esto siga en forma persistente en el mes de enero, por ejemplo? Como dices, es una buena noticia porque hace mucho ya teníamos varios quincenas desde julio donde el dato superaba las expectativas. En términos anuales seguía, sube y sube. En la quincena anterior, en términos anuales, había alcanzado el 7%, se encaminaba al 8%. Entonces, el hecho de que haya sido menor, que haya bajado al 7.45, es muy buena noticia para todos, porque por lo menos nos quita ese miedo de que nos vamos hacia el 8% y ayuda a no contaminar a otros productos que hemos comentado en semanas pasadas. Mucha gente empieza a decir, voy a subir precios al 8% porque para allá va. El hecho que vaya bajando hacia otro nivel hace que por lo menos no se contagien más. La mala noticia es una noticia parcial, porque el problema está en la subyacente, o sea, quitando los bienes energéticos y agrícolas, que son los más volátiles, esta sigue subiendo. O sea, el core de la economía sigue mostrando aumentos en la inflación y ese se va encaminando casi al 6%. Esto lo que nos hace pensar es que va a ser difícil para el Banco de México y para la economía en general bajar la inflación el próximo año a los niveles donde estuviéramos cómodos o a los niveles donde le gustaría encontrar la meta del Banco de México, que sería bajo del 4%. Pues sí, porque además, yo creo que el promedio de la inflación el año entrante va a estar muy por arriba del 4%. En el mejor de los casos, para finales de año, la inflación va a llegar a lo mejor al 4,5%, pero está empezando en niveles altísimos, ¿no? O sea que los promedios sí nos van a dar arriba de 5%, eso es lo que yo estoy estimando, ¿no? Así es, o sea, ahorita estamos viendo bajas en los precios de energéticos, estaban arriba del 15%, vimos una baja interesante en diciembre, pero decíamos, de la parte principal, las mercancías, los servicios en general de la economía, esa va a tardar en bajar y eso va a provocar que la inflación, como dices, promedio del año que entra, pues sea alta y tarde en bajar a los niveles que quisiéramos todos, ¿no? Oye, por último, nos quedan unos cuantos minutos. ¿Qué crees que está buscando el presidente de Turquía, Erdogan, con tantos movimientos que está hecho? Él solito, hizo que la libra se devaluara en forma importantísima. Yo creo que hay una estrategia de él ahí que quiere abaratar a Turquía frente a Europa, que es su principal mercado, para poder incrementar enormemente sus exportaciones, ¿no? Pero pues obviamente a la gente no le gusta ver
ese tipo de devaluaciones, ¿no? Y ahora lo que está tratando de hacer es ir en contra del movimiento mundial y está bajando las tasas de interés cuando la inflación está altísima. Entonces nadie le entiende lo que está buscando este personaje, ¿no? Sí, la inflación la tienen casi en 20%, las tasas de interés andan en el 16% y las quiere bajar a pesar de tener una inflación tan alta. Y bueno, a la hora que no las ha ido bajando en los últimos meses, como dice la moneda, pues haya depreciado casi 60% la lira turca. O sea, posiblemente hay un plan, como dices, de abaratamiento, pero por el otro lado ha perdido mucha confianza el sector financiero, le han bajado mucho la calificación. Esta es una muestra, para nosotros debe de representar una muestra de lo que nos puede pasar si el inversionista internacional percibe que el gobierno tiene injerencia fuerte en el Banco Central. Es muy importante la autonomía del Banco Central para mantener la confianza, para poder hacerte recursos baratos y no tener que forzarte a tasas de interés, sobre todo del exterior, muy altas, ¿no? Sí, la verdad que Turquía no es un buen ejemplo de lo que debe ser una política monetaria correcta, ¿no? Al contrario. Ese es un gobierno caprichoso que está manejando las cosas a su mejor entender, pero lo que está generando es una verdadera confusión e incertidumbre, lo cual pues compromete el propio futuro de esa importantísima nación. Jorge, se nos acaba el tiempo. Yo quería aprovechar este momento pues para desearle a la gente que nos ha acompañado durante todo este año, ¿no? Con nuestros comentarios, desearles lo mejor en estas fiestas, sobre todo salud, sobre todo que se cuiden, porque este tema de la pandemia desafortunadamente no ha terminado, y desearles lo mejor para el próximo año, aunque aquí nos estaremos viendo el domingo próximo. No sé si quieras decir algo, mi querido Dios. Igual, mandarles un abrazo, lo mejor para ustedes y sus familias, y gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva.